Lectura para el Evangelio para este día, según Mateo, capítulo 16, comenzando a leer en el verso número 13. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. A los que ates en la tierra serán atados en los cielos, los que desates en la tierra serán desatados en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Aleluya, Señor, a quien tú tienes para dedicar. Aleluya, 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 Señor, a quien tú tienes para dedicar. Aleluya, aleluya, gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Esta lectura del día de hoy se conoce en muchas Biblias como la confesión de Pedro. Es interesante que Pedro declara una verdad del Evangelio, ¿verdad? Cuando identifica a Jesús, ¿verdad? Con la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Primero dijo: bueno, ¿qué dice la gente? Y ahí es fácil uno decir: bueno, pues la gente dice que tú eres un profeta, como Jeremías, o que eres Elías, o Juan el Bautista, y todas esas cosas. Ahí contestaron bien. Pero cuando dice: ¿y ustedes dicen que soy yo? Ahí es diferente, porque cuando se pregunta de esa manera, te compromete, pues no es lo que dice la otra gente, sino lo que tú confiesas, ¿verdad? Que es Jesús, ¿verdad? Y ahí es que estuvo difícil la cosa. Ahora, Pedro sale y dice: tú eres el Cristo. Otra palabra para el Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, ¿verdad? El escogido de Dios, el Hijo de Dios viviente. O sea, nosotros estamos te vemos a ti y es como si Dios estuviera con nosotros. Es lo que está tratando de decirle, ¿verdad?, a Pedro a él, ¿no? Y por eso el nombre Emmanuel, que quiere decir que Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues vemos cómo después que él le dice: bienaventurado Pedro, lo vamos a discutir un poquito más adelante, ¿verdad? Pero estoy dándole en la comidita, ¿verdad? La introducción, ¿verdad? Y dice que es bienaventurado y todas estas cosas, dice sobre Pedro. Al final, ¿qué le dice? Ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Y sí, ¿por qué? Después que preguntan, y después de estas palabras, y después de ese centro, ¿verdad?, de esa confesión que se acaba de hacer, y está una clave ahí cuando dice: bueno, eso no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos.
Y esta mañana hablaba con el pastor antes de mercado, antes de comenzar, y decía, oye, el que lo confesó, porque así dice, ¿verdad? El título dice, confesión de Pedro, ¿verdad? El que lo confesó sabrá bien lo que confesó, porque sigan leyendo, y lo vamos a ver la semana que viene, sigan leyendo para que ustedes se den cuenta qué pasó después. El que ahora dice, tú, bienaventurado eres tú, Pedro, y bueno, y te daré las puertas, la llave, y todas estas cosas, ¿verdad? Dice un montón de cosas. Ese mismo, después dice, está diciendo, reconviniendo al maestro, cuando dice, hay que tomar la cruz, negarse a sí mismo. El que quiere seguir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí, espérate, Jesús. Él no sabía realmente. Él ya tenía una idea y lo que decía, lo que declaró fue una verdad, pero realmente se había dado cuenta de lo que significaba. La implicación de esa verdad, de ser el ungido, el Cristo, el dar la vida para la salvación de muchos. Así era que Dios iba a liberar. No como David, que fue un guerrero y todas estas cosas. No, era diferente, ¿verdad? Dando su vida. Y esa es la invitación para seguirle todo aquel que realmente cree que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que eso somos todos nosotros. Esa es la implicación también, ¿verdad? Entonces, hay veces que las descripciones deben entonces profundizarse sobre lo que describimos o las palabras que pronunciamos, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Pero más importante, ¿qué significa para ti? ¿Y cuáles son las implicaciones de ese significado en tu vida? ¿Y qué significa que Dios te haya salvado? Y que tú crees en Cristo. ¿Tomarás tu cruz? Bueno, yo sé que se va a discutir las semanas entrantes, pero ¿tomarás tu cruz? ¿Te negarás a ti mismo? ¿Lo seguirás? Entonces ahí está, hay una pregunta interesante ahí, ¿no? Pues vemos cómo nosotros también, ya que estamos hablando de cuáles son las implicaciones, nosotros también confesamos con el credo apostólico, el credo niceno, a quién es Dios. Si lo resumimos, el creador, el Padre creador, también podríamos decir el Padre celestial, creador, o si lo resumimos, el Cristo, el Redentor, y si lo queremos resumir, el Espíritu Santo, el Consolador o el Santificador. Sabemos que es mucho más la descripción, pero esas tres, ¿verdad?, son como principales, ¿verdad? Recogen, ¿verdad?, bastante de ese significado, porque llegar a comprenderlo, ninguno de nosotros lo puede hacer, ¿verdad? Es profundo, ¿verdad? Ahora en Cristo ya Dios nos ha dado clave de cómo, ¿verdad?, seguir a ese que es el creador de todo lo que existe, el dador de la vida, ¿verdad? Seguir a ese que es el redentor, el que nos perdona, que nos sana, que nos reconcilia, y al consolador, al sanador, el que da los dones y el fruto, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues nosotros confesamos con el credo apostólico, el niceno, una vez al año, a veces en el domingo de la Santísima Trinidad, incluimos el credo atanasiano, quizás porque es muy largo, a lo mejor no lo decimos todos los domingos, ¿verdad? Pero por lo menos una vez al año, ¿verdad?, lo decimos. Nuestras palabras, así como las palabras de Pedro, ciertamente proclaman lo que entendemos una fe genuina. En el caso de los credos, es como un resumen fidedigno de la Escritura. No es palabra bíblica en los credos, pero es un resumen fidedigno de la Escritura. Y entonces, o de la iglesia a nivel universal, en aquel momento, en los distintos momentos en que fueron escritos los credos, tanto que hoy día también siguen reconociéndose como un resumen fidedigno de quién es Dios.
revelado en las Escrituras. Y entonces nosotros lo confesamos los domingos, ¿verdad? Pero entonces sigue la pregunta para nosotros: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Y qué implica eso para tu vida? ¿Cómo tu vida se mueve en sintonía, en armonía, en comunión con Dios? ¿Cómo tú vives a Dios en tu vida? ¿Cómo compartes a Dios? ¿Cómo creces en Dios? Y entonces ahí es una explicación mayor, ¿verdad? Cómo la iglesia vive a Cristo, ¿verdad? Comparte a Cristo, vive en Él, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Pues es nombrado bienaventurado, ¿verdad? En ese momento. Es una declaración pero Jesús se encarga de decirle: no proviene de tu interior, de tu carne o de tu sangre, ¿verdad? Esa confesión que tú has hecho no proviene de tu mismo, no proviene de tu intuición, ni de tu deducción, ni de tu pensamiento o de tu convencimiento, sino que son revelación que viene del Espíritu de Dios, ¿verdad? No son procesos de tu mente, de tu conciencia, de tu conclusión sabia. Ahora, pero cuando llegas a esa confesión por la gracia que te salva para la fe, ¿verdad? Por el amor que te redime de Dios, entonces empiezas a crecer, a experimentar esa fe, o nace esa fe en ti, ¿verdad? Que cambia por completo tu vida, renueva, transforma tu vida y la vida de todo aquel que cree. Jesús afirma la palabra de Pedro que no fueron reveladas, ¿verdad? Ni de carne. Eso implica que todos nosotros también debemos, no podemos solos desde nuestra carne y sangre confesar a Dios o sus verdades eternas, ¿verdad? Pero Dios mismo se encarga en su gracia de darnos esa fe. Asimismo, como tampoco nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que Dios mismo en su bondad, en su misericordia eterna, Dios mismo en su gracia, en su amor en Cristo, vino a nosotros. Y es en la persona de Jesucristo que nos redime y nos reconcilia. Dios mismo en la comunión del Espíritu nos renueva, nos reanima, nos da nuevo aliento, nos llama, nos enseña, nos guía, nos empodera y nos envía en su santidad para compartir la buena nueva de Dios, de Cristo y el reino de los cielos. Cada vez que nosotros confesamos nuestra fe para con Dios, debemos dar gracias a Dios por la manifestación, por ese regalo de su gracia en Cristo, a la comunión del Espíritu Santo. Además de la acción de gracias, debemos, por lo que de gracia hemos recibido, nuestra espiritualidad debe ser una de humildad, de honor, gloria y honra a Dios. Dios es quien nos salva, no nosotros a nosotros mismos. Así, si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, entonces, ¿qué hace? La cruz resultaría vana. Resultaría vana la cruz si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. Así que podemos ver, ¿verdad? Empezar a ver esa profundidad y vivirla, cómo la vivimos, ¿verdad? Jesús declara es así como Jesús lo declara y lo hace para Pedro y así también para ti y para mí, que esa gracia está dispuesta para que seamos bienaventurados, como Él mismo le dice bienaventurado a Pedro, dichoso, feliz, en otras palabras. Somos bienaventurados no por lo que hemos logrado o lo que hemos alcanzado o lo que hemos merecido, sino somos bienaventurados por la palabra, por el santo evangelio en Cristo que ha llegado a nuestra vida y que
ha sembrado esa semilla de la fe, ¿verdad? Y que ahora crece y opera en el amor de Dios. Hemos sido bienaventurados porque se ha manifestado la promesa de Dios, ¿verdad? En el elemento del agua, en nuestros bautismos, esa gracia del Espíritu que nos hace nacer de nuevo en la fuente bautismal. Nos adopta como hijos, como miembros de la comunidad de fe, como familia del pueblo de Dios. Entonces, confesar a Cristo es también preguntarse, ¿cómo yo soy también hijo de Dios? En el bautismo, ¿cómo estoy viviendo ese bautismo en mi vida diaria? ¿Cómo estoy viviendo a Cristo en la comunidad de fe, o en la familia, o en el pueblo, o en las naciones, ¿verdad? A las cuales estoy también llamado, enviado a proclamar ese evangelio, a servir el rey, la causa del reino hasta el fin del mundo? Aunque uno trate, como dicen por ahí la artista que usted sabe que es, la bienaventuranza, la fidelidad, la dicha de confesar a Jesús, tener entrada al reino, no proviene por acumular puntos, haciendo buenas obras para ganarnos la salvación o la vida eterna. No, así no es. Nosotros, los seres humanos de carne y sangre, debemos reconocer nuestra condición y nuestros límites. Si confiamos en nosotros mismos, si ponemos nuestra confianza en nuestra arrogancia, o en nuestras posesiones, o en nuestras posiciones, o en el materialismo, o en la búsqueda de poderes para influir, para controlar o para dominar, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es rechazar esa gracia y ese amor de Dios. Ser bienaventurado es confesar a Dios de tal manera que podamos vivir y compartir ese amor, esa misericordia, ese ejercicio de la buena mayordomía, de todo lo que Dios nos ha dado, para compartirlo con el ser humano más vulnerable, frágil, desventajado, discapacitado, en necesidad o alguna especial, o alguna enfermedad, o en pobreza, o en olvido. Así es que entonces nosotros, por esa gracia, vivimos la causa de justicia, de solidaridad, de brindar seguridad, salud y paz para todos los seres humanos. Así es que somos, y haciendo eso, somos bienaventurados, porque esa gracia nos lleva, ¿verdad?, a vivir de esa manera, compartir a Cristo de esa manera. Como uno de los cánticos, cuando el pobre, ¿verdad?, nadie tiene, pero aún reparte, ahí está la bienaventuranza. El cántico dice, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Y cuando Dios camine en nuestro mismo caminar, somos bienaventurados. Vamos a vivir esa dicha, esa alegría, ese gozo de servir en amor al Dios de amor, ¿verdad? Confesamos creer solo en un solo Señor. Eso es de los credos, ¿verdad? Hijo único de Dios, siendo de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, y que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por nuestra causa fue crucificado, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día. No sé, eso es lo que decimos los domingos, ¿verdad? Cuando por la gracia confesemos eso en espíritu y en verdad, no porque lo sepamos de memoria ya, sino para cuando lo hacemos, ¿verdad?, con conciencia, en espíritu y en verdad, basado en esa fe que viene de la gracia y del amor de Dios, ¿verdad? Pues entonces estamos identificando realmente a Jesús como el Salvador. Hay una relación con el Dios vivo. Eso es lo que se nos invita también, a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que se nos invita también en esta epístola a los romanos, ¿verdad? Ese primer verso que está, déjame buscarlo aquí para citárselo como tal. La Reina Valera dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, vamos a coger ese verso nada más, porque si no, no nos da tiempo, ¿verdad? Pero vemos cómo ahí es la entrega de nuestro ser, así como en sacrificio vivo, porque en el sacrificio de Jesús, o en la entrega de su vida en amor por nosotros y por nuestra salvación, Él murió en la cruz, resucitó, claro está. Ahora, aquí se nos pide a nosotros que estando vivos en esa comunión con Dios y con Cristo, ¿verdad?, pues nos dediquemos a Él, entreguemos nuestra vida. Esta vida sea una en Cristo Jesús. Esta vida una sea de servicio a la causa del Evangelio, del reino de los cielos, o el reino de Dios, ¿verdad? Así que mientras aquí no es que ahora se muere espiritualmente, ¿verdad?, para vivir en Cristo, ¿verdad? Pero no es que nosotros en entregar ese cuerpo es nuestro ser también, nuestra vida entera, ¿verdad?, a ese servicio a Dios vivo en nuestra vida, Así que podemos verlo de esa manera. El Dios vivo en Jesucristo es ahora quien nos ha dado a nosotros la continuidad de ese ministerio de las llaves para terminar, ¿verdad?, que es algo que está ahí. No podemos cubrirlo todo, pero por lo menos ahí, el ministerio de las llaves, ¿verdad? A ti te daré, ¿verdad?, conocido como el ministerio también de la reconciliación en el Evangelio de Juan, bajo la roca de Cristo, ¿verdad?, que es a quien por gracia confesamos, ¿verdad? Jesús que dio su vida en la cruz por nosotros y por nuestra relación, por un lado nos sigue ayudando a vencer nuestras propias condiciones limitantes, la lucha contra el viejo Adán que todavía tenemos, los deseos de la carne, las tentaciones y las tentaciones del mal, para vencerlas, ¿verdad?, en Cristo. Por eso, y por eso es que entonces se nos llama a esa humildad. Si hemos de ejercer el ministerio de las llaves, es con humildad, con un alto sentido de reconocimiento que estamos en igualdad de condiciones. Porque a veces le señalamos el pecado al hermano y no lo sentimos de esa manera, que estamos en igualdad de condiciones. Yo puedo señalar al hermano el pecado, pero desde la condición de que yo también estoy luchando contra el mal, contra el pecado, contra la tentación, ¿verdad? Ahora, si yo le señalo el pecado como él está mal y yo estoy bien, pues ahí yo estoy por encima del otro. No. El ministerio de las llaves no se hace de esa manera. Cristo mismo lo pudo haber hecho, ¿y qué hizo? Dio su vida por nosotros. Pues decimos que no pecó, ¿verdad? Pero aún así entregó su vida por nosotros. Entonces nosotros lo hacemos en esa igualdad de condiciones, en la espiritualidad de acompañamiento, como acompañó Jesús, en la espiritualidad de facilitación, de apoyo, de ayuda, de consolación mutua. Así entonces ejercemos ese ministerio de las llaves o el ministerio de la reconciliación. No hay espacio entonces para la arrogancia de ninguno de nosotros, para la prepotencia. No podemos menospreciar al otro o a la otra. No importa el color de piel, ni condición social, nada. Es un ser humano como tú y como yo. No podemos mirar al otro o a la otra por encima del hombro, ni mucho menos acercarse con prejuicios y con discrímenes, ni mucho menos abusar, o rechazar, o arrinconar, o suprimir. No podemos hacerle daño psicológico, ni tampoco crearles complejos moralistas. Y todo ser humano tiene dignidad y valor. Dios ama a todas sus criaturas. El ministerio de la reconciliación debe reflejar la gracia de Dios para crecer y operar en amor, misericordia, para sanar, para liberar
para reconciliar vidas en el poder del Dios vivo. La confesión, Cristo, el Hijo de Dios viviente, es la roca que nos salva, ilumina para reunir, construir, edificar y hacer una humanidad de todos colores y de todas las naciones en el mundo. Una comunidad bienaventurada, en amor, con honestidad, en humildad, en agradecimiento, trabajando por la justicia verdadera, desprendimiento, la entrega compasiva de unos para con otros, encaminarnos hacia la paz plena del reino de Dios. Que así sea, que la paz que sobrepuja todo entendimiento, cual nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Amén.